silencio fue lo primero que no encajó. Era el tercer día de nuestra caminata de 5 por la sección más remota del sendero de los Apalaches que jamás había visto. El plan era sencillo, de esa simplicidad que los urbanitas como nosotros anhelábamos: desconectar, respirar el aire con aroma a pino y olvidar el infierno pixelado de nuestras vidas cotidianas. Éramos 4, Leo, mi hermano, con su equipo meticulosamente investigado y sus mapas plastificados; Dani, su mejor amigo, un hombretón con una risa que resonaba por los valles; Sara, mi novia, cuya serena fortaleza era el ancla de nuestro grupo; y yo, el novato, que solo intentaba seguirles el ritmo. Habíamos estado riendo esa mañana. Dani se quejaba del peso de su mochila, Leo le corregía la postura por 10ª vez, y Sara señalaba cómo la luz se filtraba a través del dosel del bosque, pintándolo todo en tonos esmeralda y oro. Era perfecto. Y eso fue lo que hizo la transición tan insidiosa. No hubo un trueno ni un escalofrío repentino, solo la lenta y constante desaparición del sonido. Primero dejaron de cantar los pájaros. No me di cuenta hasta que ya se habían ido. Luego el constante susurrante murmullo del viento entre las hojas se aquietó. El zumbido de los insectos se desvaneció. Fue como si alguien hubiera echado una manta insonorizada sobre el mundo. Caminamos otros 20 minutos en esa quietud sobrecogedora antes de que Leo finalmente se detuviera, levantando una mano. ¿Oyen eso?, susurró. ¿Oír el qué?, bramó Dani, su voz obscenamente alta en el silencio. De eso se trata, colega. No hay nada que oír. Es solo una zona tranquila, dijo Sara. Pero su voz sonó tensa y sus ojos escudriñaban la densa maleza. Pasa a veces. Leo desdobló su mapa con el ceño fruncido. Según la topografía, deberíamos ir paralelos a un arroyo. Deberíamos poder oírlo. Escuchamos nada. Debimos de saltarnos un recodo, masculló Leo, más para sí mismo que para nosotros. Trazó una línea en el papel plastificado con el dedo. Atajaremos por esta ladera, daremos con el arroyo y volveremos al sendero. Fue la primera concesión. El sendero era seguridad. Era conocido, estaba marcado, transitado. Abandonarlo se sentía como una transgresión. Pero Leo era nuestro guía, nuestro GPS humano. Confiábamos en él. La ladera era más empinada de lo que parecía, una maraña de raíces expuestas y pizarra suelta que se deslizaba bajo nuestras botas. Los árboles crecían más juntos aquí, sus ramas entrelazándose como dedos huesudos, bloqueando el sol. El aire se volvió denso y fresco, con olor a tierra húmeda y a algo más, algo vagamente dulce y podrido. Fue entonces cuando vimos la senda. No era un rastro de animales. Era demasiado ancha, demasiado deliberada. Se abría paso por el bosque con una ligera inclinación, su suelo duro y desprovisto de hojas, como si lo hubieran barrido. Parecía más antigua que el sendero principal, primordial. Esto no está en el mapa, dijo Leo, con una nota de emoción en la voz, el desconcierto reemplazado por el descubrimiento. Podría ser un viejo camino maderero, o incluso una senda nativa. Mejor no, dijo Dani, su habitual bravuconería desaparecida. Este lugar me da escalofríos.
Encontremos el arroyo y volvamos al sendero de verdad. Esto llevará al agua, insistió Leo. Las sendas siempre siguen el agua. Es más directo. Miré a Sara, negó con la cabeza, un gesto leve, casi imperceptible, pero ya estábamos fuera de la ruta y la idea de volver a subir por aquella ladera traicionera era peor que seguir esta extraña y despejada senda. Así que la tomamos, la senda equivocada. El silencio se hizo más profundo, convirtiéndose en una presión física en los tímpanos. Los únicos sonidos eran el crujido de nuestras botas sobre la tierra compacta y el ritmo entrecortado de nuestra propia respiración. Los árboles que bordeaban la senda empezaron a cambiar. Los robustos robles y pinos dieron paso a cicutas nudosas y retorcidas, sus ramas cubiertas de musgo de barba de viejo que colgaba como jirones de un sudario. La luz adquirió un tono verdoso y enfermizo. Tras otra hora de caminata, la senda se abrió a un pequeño claro, y en el centro del claro había un árbol. Era un sicomoro enorme y antiguo, con la corteza pelándose en grandes láminas blancas, y de su rama más baja y gruesa algo colgaba. Era un atado de palos y plumas, unidos con lo que parecían tendones secos. Huesos de animales, algunos pequeños como los de una ardilla, otros más grandes, más largos, estaban entretejidos en la estructura. Era una cosa tosca y fea y giraba lentamente en el aire estancado, como si alguien acabara de empujarla. ¿Qué demonios es eso?, susurró Dani. Algún tipo de arte popular, dijo Leo, pero su voz carecía de su autoridad habitual. Se acercó, sacando su móvil para hacer una foto. Los lugareños deben de... La pantalla de su teléfono era una telaraña de colores fracturados. Maldijo, aporreando el botón de encendido. Está muerto. Tenía la batería llena. Dani comprobó el suyo. El mío también. Un nudo frío se me apretó en el estómago. Saqué mi propio dispositivo. Pantalla negra. El de Sara igual. Todos agotados en un instante. Estábamos completamente aislados. Tenemos que volver. Ahora, dijo Sara. Su voz era grave, definitiva. Todos estuvimos de acuerdo. Nos dimos la vuelta para desandar nuestros pasos. Una nueva y frenética energía nos empujaba. Caminamos durante lo que pareció una hora, nuestro ritmo acelerándose hasta casi trotar. Las cicutas retorcidas, la luz enfermiza, el silencio opresivo, todo parecía igual. Y entonces lo vimos. El sicomoro, el atado de palos y huesos todavía girando perezosamente. Habíamos caminado en un círculo perfecto. El pánico frío y punzante empezó a perforar el entumecimiento de nuestro shock. Lo intentamos de nuevo, esta vez marcando los árboles con un cuchillo, dirigiéndonos en lo que estábamos seguros era la dirección opuesta. El bosque parecía tragarse nuestras marcas, la senda se retorcía y volvía sobre sí misma. Siempre, sin importar qué camino tomáramos, acabábamos de vuelta en el claro del sicomoro. El sol comenzaba a hundirse tras la cresta, sumiendo la hondonada en un crepúsculo profundo y prematuro. La luz verdosa se desvaneció en un gris turbio. Estábamos agotados, aterrorizados y perdidos. Acamparemos aquí, dijo Leo, con la voz hueca. No tenemos elección. Haremos una hoguera grande.
Por la mañana, con la luz, encontraremos la salida. Era un plan desesperado, pero era todo lo que teníamos. Montamos nuestras tiendas en un círculo cerrado, con movimientos bruscos y silenciosos. Mientras Dani recogía leña del borde del claro, soltó un grito agudo. «Chicos, aquí». Estaba de pie junto a una gran roca, medio oculta por helechos. En su base había un montón de piedras, apiladas deliberadamente en un mojón, y entre las piedras había un diario encuadernado en cuero. La tapa estaba rígida por la humedad y el tiempo. Leo la abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y frenética. La primera entrada tenía fecha de 3 años atrás, 12 de agosto. Llovió todo el día. Avancé poco. Vi una senda extraña que salía del sendero principal. Decidí explorarla mañana. Las entradas narraban la historia de un excursionista solitario, un hombre llamado Alex, que había encontrado la misma senda que nosotros. Sus palabras empezaban con normalidad, luego comenzaban a agriarse. 13 de agosto. No encuentro el sendero principal. La senda me devuelve a este árbol una y otra vez. Hay una cosa colgando de él. Huele a miel podrida. Anoche oí algo, un sonido como de rocas rechinando. 14 de agosto. Me está observando. Lo siento en los árboles. Imita sonidos. Anoche usó la voz de mi madre, llamándome desde la oscuridad. Está intentando aprender. Mis aparatos electrónicos están muertos. Escribo esto a la luz del fuego. Tengo tanto frío. 15 de agosto. Lo vi hoy, solo un atisbo. Era alto, demasiado alto, con la piel como corteza descolorida. Sus articulaciones se doblaban al revés. Estaba detrás de un árbol e inclinó la cabeza, y su cara no tenía ojos. Solo piel lisa, vacía, hizo ese sonido. El rechinar. Creo que se está riendo. La última entrada era una sola frase, garabateada en la página con una letra apenas legible. No necesita comer, solo le gusta guardar cosas. Leo cerró el diario. Su rostro estaba ceniciento. Ninguno de nosotros habló. La teoría era ahora una realidad terrible y confirmada. No solo estábamos perdidos, éramos presas. La oscuridad cayó, absoluta y sofocante. Encendimos un fuego, las llamas nuestra única defensa contra la noche que se cernía. Nos acurrucamos a su alrededor, de espaldas al calor, con la vista fija en la negrura impenetrable entre los árboles. No hablamos, solo escuchamos. Durante mucho tiempo solo se oyó el crepitar del fuego y el martilleo de nuestros propios corazones. Entonces llegó, crujido, una pisada, justo fuera del círculo de luz. Pesada, deliberada, nos quedamos helados. Dani empuñó su hacha de montaña. Leo sostenía una rama ardiendo como una antorcha. «Hola», llamó Leo, con la voz temblorosa. Silencio. Luego, desde la oscuridad a nuestra izquierda, una voz. Era la voz de Dani, una imitación perfecta. «Hola», respondió, pero el tono era completamente erróneo. Era plano, curioso y totalmente desprovisto de calidez. Dani jadeó, su rostro una máscara de horror.
No pasa nada, dijo la cosa en el bosque, usando ahora la voz de Sara. Vengan aquí. Tengo miedo. Sara me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Basta ya, grité a la oscuridad. Un momento de silencio, y luego el sonido de rocas rechinando. Era un ruido bajo, gutural, un castañeteo. Estaba aprendiendo, y le divertía. El resto de la noche fue un lento descenso al infierno. Nos rodeó, sin mostrarse nunca, jugando a un horrible juego de imitación. Usó la voz de Leo para intentar atraer a Dani. Usó mi voz para suplicarle ayuda a Sara. Nos estaba sondeando, aprendiendo nuestros miedos, nuestras relaciones, nuestras vulnerabilidades. Nos mantuvimos firmes, aferrados los unos a los otros, con la cordura deshilachándose hasta quedar en carne viva. El amanecer llegó, no con una gloriosa salida de sol, sino con una luz gris y mortecina que no hizo nada por disipar la penumbra. Estábamos ojerosos y temblorosos. El fuego era solo ascuas. Y fue entonces cuando lo vimos. Sentado de espaldas al sicomoro había un hombre. Vestía un gastado equipo de montaña, cubierto de una fina capa de musgo y líquen. Su piel era cerosa y pálida. Tenía la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en un grito silencioso. Era Alex, el autor del diario. Había estado allí todo el tiempo, conservado como un trofeo grotesco. Le faltaban los ojos, y en las cuencas crecían pequeños hongos pálidos. Aquella visión rompió lo último que quedaba de nuestra resistencia. Corrimos. No nos importaba la dirección, ni la senda, ni nada excepto alejarnos de aquel claro. Nos abrimos paso a través de la maleza, las ramas azotándonos la cara, impulsados por puro terror animal. Corrimos hasta que nos ardieron los pulmones y nos fallaron las piernas, desplomándonos en un montón junto a un grupo de abedules de aspecto familiar. Estábamos, una vez más, completamente perdidos. Pero lejos de aquella cosa, lejos del claro y su macabro guardián, fue Sara quien lo encontró 2 días después. Íbamos dando tumbos, deshidratados y delirando, siguiendo el curso de un arroyo con el que finalmente habíamos tropezado, rezando para que nos llevara a la civilización. Se detuvo señalando un árbol con un dedo tembloroso, grabado en la corteza, fresco y en carne viva, había un único símbolo. No era una de nuestras marcas, era un monigote de un hombre con extremidades demasiado largas y un círculo liso y vacío por cabeza. Era él, la cosa del claro. No solo nos mantenía en su territorio, nos estaba marcando, reclamándonos. Al final encontramos una carretera. Un guardabosques nos encontró medio muertos de hipotermia y nos llevó a un lugar seguro. Contamos una historia confusa sobre habernos perdido, sobre ataques de animales. Asintieron, nos dieron agua y mantas y lo archivaron como un trágico accidente de senderismo. Nunca les dijimos la verdad. No nos habrían creído. Ahora estamos de vuelta en la ciudad. Las luces y el ruido son un asalto constante y bienvenido, pero todavía puedo sentir el silencio de aquella hondonada, esperando. Leo no ha dicho una palabra desde que volvimos. Dani salta con cada ruido. Sara duerme con las luces encendidas. Y anoche estaba sacando la basura. El callejón detrás de mi edificio estaba oscuro y silencioso. Y desde la profunda sombra entre 2 contenedores lo oí. Un sonido suave y familiar. Era el suave castañeteo rechinante de unas rocas. No es que escapáramos.
Ahora lo entiendo. El diario se equivocaba. No solo le gusta guardar cosas en su hondonada. A veces le gusta dejarlas correr. La cabaña en la que vivo se asienta en un pequeño claro rodeado de árboles grandes y viejos. Son de esos tan grandes que si de alguna manera pudieras duplicarte y abrazarlos desde lados opuestos, tus manos no llegarían a tocarse. Los adoro. Son mis centinelas. Cuerpos silenciosos y rígidos que se alzan hacia el cielo con un número incontable de brazos que se ramifican y adelgazan. Observadores pacientes que se mantienen erguidos ante cualquier cosa que se les arroja. Viento, truenos, lluvias torrenciales. Al atardecer, proyectan largas sombras negras que corren por el suelo y a primera hora de la mañana una luz moteada se filtra por los huecos entre sus hojas. La cabaña es una casa pequeña de una sola planta. El único baño conecta con mi dormitorio. La cocina es bastante espaciosa y tiene una despensa. Y hay dos habitaciones, una a lo largo del pasillo y otra al final. La del final del pasillo la uso como una especie de despacho. La otra tiene un sofá, una televisión, aunque aquí no hay mucha señal, y un montón de cajas de la mudanza todavía sin abrir. Han pasado años y he empezado a usarlas como mesitas en lugar de deshacerlas. Junto a la cocina hay una puerta mosquitera que da a una zona que ha sido vallada. El alambre y los postes están oxidados pero siguen en pie, así que no me he molestado en reemplazarlos. Estaba destinada a ser un huerto, pero cuando compré este lugar, la zona estaba cubierta de maleza, más una jungla que un lugar para cultivar frutas y verduras. Lo primero que planté después de desbrozar, cortar y labrar la tierra fueron tomates. Una hilera de ellos a lo largo de la valla. Ahora lamento haber plantado tantos. Cada año maduran más tomates de los que sé qué hacer con ellos. Intento que no se caigan y se pudran. He pensado en venderlos. Luego planté unas cuantas plantas de arándanos y debajo de ellas fresas. Las fresas nunca llegaron a cuajar del todo, pero dan flores cada año a pesar de no dar fruto. Son unas cositas monísimas. Parecen un huevo en una sartén, pétalos blancos rodeando un centro amarillo brillante. Los arándanos también son abundantes. Aunque me encantan los arándanos, así que las cosechas a veces desbordantes nunca se desperdician. Hago conservas y uso los arándanos en recetas que busco en internet. Podría comerlos en cualquier forma para siempre. Planté un melocotonero y un pacano, pero ninguno de los dos es lo suficientemente grande como para ser productivo. El melocotonero intenta dar melocotones, pero siempre salen pequeños y deformes. Me los como, pero nunca hay suficientes como para hacer algo con ellos. Siempre quise vivir en un lugar tranquilo. Podrías argumentar que el medio de la nada es de todo menos tranquilo, y tendrías razón. Los grillos cantan y las cigarras lloran. El aire bulle constantemente con las voces de los seres vivos, pero es el tipo de ruido que me calma, es pacífico, es relajante, o lo era durante un tiempo. Hay una pequeña pega en todo este confort. Parte de la mecánica del universo es que todo intenta encontrar el equilibrio, todo quiere nivelarse hacia la neutralidad. Toda esa paz y tranquilidad se equilibra con un poco de caos que asoma la cabeza de vez en cuando. Noté la energía que parecía crepitar en el aire cuando la agente inmobiliaria
Me hizo un recorrido por los terrenos circundantes y luego por la casa. No le di importancia. Ese fue mi error. A pesar de la pequeña peculiaridad de este lugar, no elegiría vivir en ningún otro sitio. Disfruto de la soledad, del aire fresco. Puedo sentarme en el porche por la mañana y escuchar el canto de los pájaros. Sin embargo, eso no significa que nunca me molesten mis circunstancias. Un buen ejemplo de ello, la noche pasada y los acontecimientos de esta mañana, un espectáculo de luces, señal de que se estaba abriendo una grieta, destelló detrás de los oscuros pilares de los árboles. Cambió de menta a rosa intenso, a azul medianoche, luego a yema de huevo, a fucsia y finalmente a un lila palpitante. Esto sucede con la suficiente frecuencia como para que me pusiera una almohada sobre los ojos y lo ignorara. Sabía lo que se avecinaba, lo que todo esto significaba, pero no podía molestarme. Mientras volvía a quedarme dormida, oí el crepitar de la energía y el agudo zumbido de la grieta al cerrarse una vez más. Ojalá no hubiera ignorado las luces, porque fue Shaya quien entró tropezando por ese portal. Shaya, la jefa suprema, a la que reportan Orin y Dryal, aquella a la que nadie puede mirar directamente, estaba acostumbrada a salirse con la suya y se comportaba como tal. No me gustan las sorpresas. Prefiero recibir a quien quiera que entre después del espectáculo de luces. Así puedo echarles un vistazo y prepararme para su apariencia. Orin es el más fácil de mirar, es el más parecido a un humano. Aunque nunca dejo de ser consciente de que tiene 7 dedos en cada mano y una boca que se extiende hasta las sienes. Si abriera la boca del todo, su cara se abriría hacia arriba como la tapa de un conducto. El resto no tiene apariencias fáciles de aceptar. Parecen familiares pero incorrectos. Los veo con la suficiente frecuencia como para poder reprimir la sacudida instintiva que siempre me produce posar mis ojos en ellos. Sin embargo, hay algo en Shaya que anula mis esfuerzos. Me estremezco cuando su mirada se posa en mí y no puedo mantener el contacto visual. Ella es lo único que preferiría haber visto solo una vez, como la segunda mejor alternativa a no verla nunca. Ni siquiera eso se me concedió. Me desperté con el sonido de un movimiento ahogado. Recordando las luces de la noche anterior, no me molesté en vestirme mientras me arrastraba fuera de la cama y me echaba una manta sobre los hombros. Al entrar en la cocina, la silueta de Shaya estaba oculta tras la puerta abierta de la nevera. Aparté la vista cuando se cerró de un portazo. No pensé en cómo había entrado. Dejé de intentar preguntárselo hace años. Shaya tenía sus métodos. Eso fue todo lo que pude sacarle. Realmente no los entendía. No creo que estuviera destinada a hacerlo. Después de todo, ella no es de este mundo. Ni siquiera es de este universo. Ninguno de los viajeros que vienen de la luz lo es. No tienes leche, dijo Shaya. Su voz era profunda y resonante, más grave que cualquier barítono que haya oído jamás. Era el tipo de sonido que te retumbaba por dentro y se instalaba en tus costillas como un segundo latido. El silencio que siguió se llenó con la resonancia de su voz. Sabía que su boca no se movía mientras hablaba. En cambio, el sonido flotaba desde las hendiduras que recorrían su espalda como branquias. Aunque no es lo que son, se contraen y pulsan mientras expulsa aire a través de ellas para producir sonidos. Luego oí el sonido de ella lamiéndose algo de los dedos y las garras. Me encogí.
Shaya carraspeó pensativamente y Mantequilla añadió: finalmente me armé de valor para mirarla. Su piel era gris y moteada de blanco y azul cielo. Un rastro de pelo largo y áspero comenzaba en su cabeza y bajaba por su espalda, continuando a lo largo de la cresta de una larga cola enroscada. Sus orejas eran solo agujeros a los lados de su cabeza, que se abrían y cerraban pulsando. ¿Qué haces aquí?, pregunté, apretando la manta a mi alrededor como si pudiera protegerme si a Shaya se le ocurría atacarme. No te preocupes, pequeña, canturreó Shaya y se apoyó en la encimera. Estaba sonriendo, o al menos intentaba hacer la mejor aproximación de una sonrisa. Su cara no estaba hecha para ello, su piel se pellizcaba y se estiraba mientras los músculos iban en contra de su uso habitual. En lugar de eso, parecía que estaba gruñendo. Casi aprecié su esfuerzo por ofrecerme un gesto humano. En ella, sin embargo, solo parecía una burla. No, estaré aquí mucho tiempo. Solo necesitaba parar en un punto de control. Su lengua azul salió disparada de un ancho hocico y lamió un residuo de debajo de su garra. ¿Es eso lo que es este lugar por mi hogar?, pensé mientras señalaba el espacio en el que ambas estábamos, un punto de control. Me crucé de brazos. Generalmente no es una gran idea cabrear a una criatura que podría convertirte en finas lonchas de fiambre, pero confiaba lo suficiente en el autocontrol de Shaya como para soltar un comentario sarcástico. A Shaya no le gustaba dejar rastros ni desorden. Matarme crearía ambas cosas. Lo último que necesitaba era que la CCU captara su olor. ¿Cómo lo llamarías tú? Sus pálidos ojos azules giraron para encontrarse con los míos. Aparté la vista. El impulso me hizo darle la espalda. No es algo que debas hacer cuando te enfrentas a un depredador. Clavé mis ojos en la ventana. Afuera, los árboles se erguían sobre una alfombra de hierba verde. Si desenfocaba la vista, su reflejo aparecería. De esa manera casi podía mirarla. Yo no llamaría punto de control a un lugar en el que viví durante casi 2 años, respondí. Recuerdo el día que llegué a casa y él ya no estaba. El lugar se sintió tan vacío los días siguientes. Y de nuevo, me disculpo. No lo sentía, podía oírlo en su voz. Necesitaba que Kran se quedara quieto. Ya sabes lo complicado que puede ser esto. Nunca pedí ser parte de esto. Quise decirlo. En cambio, no dije nada en absoluto. Shaya se balanceó de un pie a otro y finalmente salió de mi cocina. Sentí su aire cuando pasó a mi lado. Era como si la esencia de un huracán la acompañara, oscura, amenazante. Me barrió como agua fría. La piel de gallina me erizó los brazos. La sangre rugía en mis oídos. Mi corazón aleteaba salvajemente en mi pecho, tenso, asustado, golpeándose contra las rejas de su jaula. Entonces se detuvo. Ya había pasado de largo. Shaya se detuvo en la puerta principal, sus dedos en el pomo. Un residuo de aceite manchó la superficie brillante. Una cosa peculiar de Shaya era que siempre entraba a hurtadillas, pero para salir siempre usaba una puerta. Me dedicó una mirada y luego dijo: «También te has quedado sin pollo». Y acto seguido se fue. Suspiré porque sabía que había comprado pollo ayer mismo. Encontré a mi doble. Esta es una historia que necesito contar. No quiero contarla. No quiero admitir que lo que ha pasado no fue un sueño
o una alucinación. Si no es real, no puede ser malo, ¿verdad? Me repetí eso durante mucho tiempo. Demasiado. Yo era una persona normal, una universitaria normal, con un horario de clases apretado, unos cuantos buenos amigos y una adicción a Sherlock no del todo sana. Probablemente pasaba demasiado tiempo en Internet discutiendo teorías en las que Sherlock y John eran amantes, o respondiendo a tests que me decían dónde debería vivir basándose en cómo limpiaba mi habitación de la residencia. Tenía una buena vida. No era nada especial, pero al fin y al cabo eso es lo que la mayoría de la gente sentía sobre sus propias vidas. Estudiar, trabajar, hacer lo que te hace feliz. Mi sueño era sencillo. Un trabajo decente, un apartamento, un gato, un novio y quizá escribir algo de fanfiction en mis ratos libres. No creía que quisiera nada más. Y entonces la encontré. Estaba revisando mi Tumblr en el autobús de vuelta a casa y justo ahí en mi feed apareció una foto compartida de yo. Tenía el pelo igual que yo, largo y castaño rojizo, aunque donde el mío estaba encrespado, el suyo era liso y sedoso. En la foto estaba disfrutando de una comida elegante y sonreía exactamente como yo lo hacía en cada una de mis ciertamente escasas fotos. La publicación enlazaba a su blog, así que hice clic. Si no hubiera sabido que era imposible, habría pensado que alguien me estaba gastando una broma, creando un blog falso y metiéndome en esas fotos con Photoshop. Pero a medida que seguía bajando, quedaba claro que esta chica tenía una vida completamente distinta. Un gato adorable, un trabajo en una pastelería donde compartía fotos de sus creaciones, montones de amigos que organizaban fiestas en el jardín y noches de hoguera. Incluso tenía su propia página de fanfiction donde publicaba relatos cortos de varias series y sagas. Sentí que estaba contemplando la vida de mis sueños, la vida que podría tener si me esforzara más, si fuera intrínsecamente mejor que la persona que era. Intenté convencerme de que solo era una de esas coincidencias, de cómo un peinado parecido puede hacer que dos personas parezcan gemelas. Pero a medida que seguía con mi vida, me descubrí obsesionada. La seguí en todas las redes sociales, aprendí que tomaba el café como yo, que se recogía el pelo en casa como yo, que incluso le gustaban las mismas series y videojuegos. Dragon Age for Life. No tardé mucho en averiguar dónde vivía. Estaba a solo 1 hora de distancia. Así que un fin de semana cogí el tren hasta allí. Fui a la pastelería donde trabajaba, pero no fui capaz de entrar. Podía verla a través del escaparate, riendo mientras cobraba el pedido de un cliente, y el sonido de su voz me provocó una descarga por todo el cuerpo. Salí corriendo antes de que nadie pudiera verme. Sé lo siniestro que suena esto. ¿Por qué no podía simplemente concertar un encuentro? Podríamos haberlo convertido en algo especial, como esas gemelas desconocidas que se encuentran al otro lado del mundo. Pero en el fondo tenía miedo, porque verla no me hizo sentir que había encontrado a mi gemela. Me hizo sentir que yo no podía ser real si ella lo era, que no podía existir al mismo tiempo que ella. La seguí durante más tiempo del que me gustaría admitir. Me convertí en una experta en pasar desapercibida, en esconderme entre edificios, en cubrirme la cara sin llamar la atención, en esconderme en su apartamento.
Hubo una vez que creí que iba a descubrirme mientras me ocultaba en su armario viéndola ver la televisión. El conserje de su edificio me había dejado entrar sin problemas cuando le dije que había perdido las llaves. Supongo que me oyó moverme y empezó a buscar de dónde venía el ruido, pero entonces su puerta sonó con un golpe seco y su atención se desvió. Era su novio, un hombre alto y moreno, de esos que quitan el aliento. Se olvidó del ruido. Ninguno de los dos me encontró. Mi obsesión estaba causando problemas en mi vida. Faltaba clase, faltaba el trabajo, me retrasaba en el pago de la factura del móvil y apenas había comido en meses. Apenas podía pasar un día sin preguntarme qué estaría haciendo ella, cómo estaría viviendo mejor. Quería arreglarlo. Sin embargo, porque existe un vacío visceral que acompaña a ese tipo de obsesión. Así que encontré una terapeuta que podía permitirme. Fui a su consulta, me senté en su mullido sofá, en una habitación con imágenes de cerebro y fotos de gente haciendo posturas extrañas en el desierto, y le conté todo sobre mi doble, sobre cómo observarla, cómo deseaba ser ella. Estaba arruinando mi vida. Me dijo que tenía que esforzarme para que mi propia vida fuera tan valiosa como yo veía la de ella, y que éramos dos personas distintas, que era imposible que las dos existiéramos al mismo tiempo, que yo debía vivir mi propia vida. Cuando salí de la consulta, supe lo que tenía que hacer. Esperé hasta el momento perfecto, cuando ella estaría sola en casa, nuestro novio fuera de la ciudad, nadie que pudiera venir a vernos. Subí al apartamento antes de que volviera del trabajo. Ahora tenía una llave, una de repuesto que había encontrado en un cajón desastre. La esperé en el armario junto a la entrada y cuando entró le tapé la boca con un pañuelo con cloroformo hasta que se desmayó en el suelo. Al verla tan de cerca, era inquietante lo idénticas que éramos. Teníamos incluso las mismas pecas, la misma cicatriz en el pulgar por culpa de una valla metálica. Casi quise conservarla, pero recordé lo que dijo la terapeuta. No podíamos vivir así, no las dos. Una semana después, el periódico publicó un artículo sobre la presión de la universidad después de que una estudiante fuera encontrada en su habitación de la residencia por una sobredosis de somníferos. Era una buena estudiante, una gran fan de Sherlock Holmes, y recientemente había estado viendo una terapeuta. Nadie quiso comentar si la muerte fue accidental o intencionada. En cuanto a mí, seguí viviendo mi vida, mi verdadera vida, con todo lo que siempre había soñado. Un apartamento, un gato adorable, un novio y el relato corto ocasional sobre mi serie favorita. Al final, la terapeuta tenía razón. Solo una de nosotras podía vivir esta vida. Tenía que contar esta historia porque sé que hay otras por ahí, una copia de ti viviendo una vida mejor o peor. Si no la encuentras, no te confíes. Después de todo, podría ser ella quien te encuentre a ti. Lo más aterrador que me ha pasado, la historia del doppelganger. Esto me ocurrió hace unos 2 años, a finales de diciembre de 2020. Tenía 19 años en esa época. Mi novia y yo estábamos en casa de mis abuelos, tomando algo en el garaje, hasta que empezó a hacer demasiado frío para seguir allí. Era una de las noches más frías del año y caía una ventisca terrible. Vivimos en Canadá, por cierto. Volvimos a la casa sobre las 2 de la madrugada.
Ella se fue a mi cuarto y yo a la cocina para preparar algo de comer en el horno. Estaba solo en la cocina, mirando el móvil, cuando mi abuela y mi novia entraron juntas. Fue un poco extraño, porque mi abuela nunca está despierta tan tarde y más extraño aún que mi novia saliera al mismo tiempo. Lo primero que me dijo mi abuela fue: no vuelvas a salir esta noche. En noches como esta la gente muere. Me asusté un poco, porque justo estaba a punto de volver al garaje a por una cosa. No le había dicho a nadie que pensaba salir de nuevo. Mi novia y mi abuela se quedaron allí paradas, mirándome fijamente con las expresiones más raras que he visto en mi vida, con unas sonrisas muy forzadas que no encajaban para nada. Entonces mi novia se acercó y me dio un abrazo. Cuando la abracé, estaba helada, gélida. Se lo comenté y en cuanto mencioné lo fría que estaba, su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció. Levantó la vista y me miró con unos ojos muy serios, tristes, sin decir nada. Y noté algo más. Olía a hoguera, un olor a tierra y humo. No había explicación para eso. Antes no olía así. Juro que en ese instante me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Había algo que no cuadraba en todo aquello, pero no sabía decir el qué. Mi novia me susurró al oído: no salgas esta noche. Volvió junto a mi abuela. Se quedó a su lado, con la cabeza gacha y una expresión seria, mientras mi abuela seguía clavándome la mirada con esa extraña sonrisa falsa. Fue tan bizarro que me quedé allí de pie, sin saber qué decir. Afuera el viento empezó a aullar de una forma brutal. Mi abuela se giró y miró a mi novia. No juegues con magia negra, dijo. Nada bueno saldrá de eso. Mi novia no dijo nada, siguió con la vista en el suelo. Yo me quedé allí, confundido. Mi novia levantó la vista hacia mí. Tenemos que irnos, dijo. Ambas empezaron a alejarse. Mi abuela se giró para mirarme un segundo. Nos vemos al otro lado, dijo con esa sonrisa extraña. Sentí otro escalofrío recorrer mi cuerpo entero cuando dijo eso. Doblaron la esquina y salieron de la cocina. Me quedé allí un rato. No sabía qué pensar de todo aquello. Decidí no ir al garaje. Ya cogería mis cosas a la mañana siguiente. Me quedé en la cocina otros 10 minutos, hasta que la comida estuvo lista. Volví a mi cuarto con ella. Mi novia estaba acostada en la cama. Se incorporó y pusimos una película. Debí de estar muy callado porque me preguntó: ¿qué te pasa? Le dije que no era nada. Tardé 10 minutos en decir algo, porque, para ser sincero, todavía estaba asustado. Me giré hacia ella y le pregunté por qué ella y mi abuela habían ido a la cocina. En el instante en que lo dije, me empezó a sangrar la nariz. Corrí al baño a por algo para cortar la hemorragia. Cuando volví al cuarto se lo conté todo. Como se pueden imaginar, dijo que ella nunca había salido a la cocina y me juró por su vida que había estado en el cuarto todo el tiempo. Además, ya no olía a humo. Fuimos a despertar a mi abuela inmediatamente después y nos dijo lo mismo. De hecho, pensó que estábamos intentando tomarle el pelo y no me creyó. Nos quedamos tan asustados que apenas pudimos dormir el resto de la noche. La parte que de verdad dejó destrozada a mi novia fue cuando le conté lo fría que la sentí y cómo olía a humo. La única explicación que se nos ocurrió fue que, quizás, si yo hubiera salido esa noche, me habría pasado algo malo. Quizá los espíritus de familiares fallecidos que me cuidan se me aparecieron de esa forma para no asustarme y poder transmitirme el mensaje. La última pieza que encajaba
era lo de la magia negra. Justo la semana anterior, una amiga le había regalado a mi novia un libro sobre brujería. Mi novia no volvió a abrir ese libro jamás. Se tomó aquello como una advertencia. Llevo 2 años pensando en escribir esta historia y mi novia me animó a hacerlo por fin, porque quizá alguien ahí fuera haya tenido una experiencia parecida. A día de hoy todavía me dan escalofríos al pensarlo, sobre todo al recordar la última frase, nos vemos al otro lado.